Saludos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de este informativo de Televisión Diocesano. Con los contenidos que les hemos preparado, comenzamos en Granada, donde hablamos de Cáritas Diocesana, que ha dado a conocer su informe de empleo del año 2020. Según sus datos, casi 700 personas han mejorado su situación de inserción laboral gracias a este programa de empleo. En un año marcado por la pandemia, Cáritas recibió durante el año pasado unas 5.000 peticiones de ayuda en Granada. Desde Cáritas Diocesana nos cuentan cuál es el perfil principal de quien busca trabajo en nuestra provincia. Nosotros mayoritariamente atendemos a mujeres que han representado el 75% de la población atendida y el nivel de formación muy bajo, o sea, 6 de cada 10 participantes que hemos atendido o carecen de estudios o solo han completado los estudios de educación primaria. Y siguiendo la tendencia de los últimos años, se ha incrementado la población mayor de 45 años. Cáritas también destaca que la brecha digital ha sido uno de los problemas principales del año pasado en la búsqueda de empleo. El confinamiento aceleró el proceso de digitalización y el taller de formación en competencias digitales es ya uno de los objetivos más importantes en su programa de empleo para los próximos años. Y seguimos en Granada, porque aquí Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta su informe de libertad religiosa en el mundo 2021 que esta Fundación Pontificia realiza cada 2 años. Será el 26 de mayo a las 6:30 de la tarde en el edificio de la Curia Metropolitana, de forma presencial con aforo limitado y emisión en directo aquí, en VA Televisión. El informe lo presentarán el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros, y nuestro arzobispo, don Javier Martínez. Este informe es el único estudio realizado por una institución católica que analiza el cumplimiento o respeto del derecho humano de la libertad religiosa en los 196 países del mundo, abarcando todas las religiones. Llegamos a nuestro espacio de Santa Sede y hablamos de la invitación de oración del Papa para este mes de mayo. Francisco ha denunciado la brecha que existe entre la economía financiera y la situación de la mayoría de las personas. En su mensaje, Francisco habla de los peligros de la especulación y recuerda que los responsables del mundo financiero deben volver a poner en el centro a la persona. A través de su red mundial de oración, el Papa nos anima a rezar para que este cambio se produzca y asegura que aún estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio para alcanzar una economía más justa y sostenible, una economía que esté al servicio de las personas y no de los mercados. Y cambiamos de asunto. El 16 de mayo celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, este año con el lema Ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas cómo y dónde están. Un lema extraído del mensaje que el Papa dirige a los periodistas y comunicadores. En él destaca 2 aspectos de la labor de los medios de comunicación. Por un lado, la apertura al encuentro y por otro, salir del ámbito de lo ya conocido. Todo ello en un mundo en el que las tecnologías van cambiando las formas de elaboración y acceso a la información. El Papa habla también de un relato de la realidad que requiere del periodista ir donde nadie va. Y agradece a los periodistas y quienes se dedican a los medios de comunicación el trabajo que realizan. No dejamos este tema de las comunicaciones sociales y más concretamente de la labor del periodista, porque conectamos con Reporteros Sin Fronteras y su presidente, Alfonso Armada, para que nos hable de esa clasificación mundial de la libertad de prensa y de esta profesión vocacional para muchos de nosotros, los periodistas. Saludos, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, un placer estar con vosotros. Gracias también por conectar con nosotros. En primer lugar, queremos conocer esas conclusiones que sacáis de esta clasificación mundial sobre el ejercicio de esta profesión que, también hay que decirlo, a veces es cuestionada o incomprendida. Pues todos los años elaboramos una clasificación mundial sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo. Quien quiera consultarla a fondo está en nuestra página web, en RSF. Y allí cada año analizamos de forma pormenorizada, país por país, 180 países, dónde se respeta más la libertad de prensa y dónde está más perseguida. Hacemos un mapa de colores, los países en blanco son los que están mejor situados y los que están en negro los peor.
Hay 12 países que es donde la libertad de prensa está más protegida, hay más pluralismo, los periodistas son respetados, están bien pagados, hay muchas voces y mucha independencia y no hay leyes que impidan el libre ejercicio de la profesión. Desde hace varios años Noruega ocupa este primer puesto y le siguen otros 3 países escandinavos, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Llama la atención algo muy curioso y es que Costa Rica es el primer país de habla hispana que aparece en la clasificación en el puesto número 5, ha subido 2 puestos. En Costa Rica hay muchos periodistas refugiados de países como Guatemala, Nicaragua, México, El Salvador u Honduras, en los que la libertad de prensa brilla por su ausencia. Entonces, bueno, celebramos que Costa Rica, que además es un país que no tiene ejército, se haya convertido en un refugio para estos periodistas amenazados en sus países. España ocupa el puesto 29, ni sube ni baja. No es un puesto muy malo, pero tampoco es muy bueno. Esto se debe, bueno, en el pasado, cuando actuaba ETA, las amenazas y los asesinatos de periodistas hacían que la clasificación de España, su lugar, pues no estuviera muy bien situado. Este año, el año pasado, la verdad que los motivos son varios. Desde la falta de transparencia, por ejemplo, con respecto a la pandemia, la actitud del gobierno, tanto el central como los autonómicos, fue bastante opaca a la hora de transmitir claramente qué estaba pasando con la pandemia, dar datos fidedignos. De hecho, hoy día nos seguimos sin saber exactamente cuántos muertos hay en España. Hay una diferencia de unos 20.000 o más muertos entre las cifras del Gobierno y las del Instituto Nacional de Estadística. También obstáculos al ejercicio de la profesión. Se ha impedido que los fotoperiodistas documentaran la pandemia de forma adecuada. Y también obstáculos a la cobertura de la llegada de inmigrantes a Canarias. También se ha obstaculizado mucho la toma de fotografías por parte de fotógrafos. La polarización política también no favorece precisamente un debate sosegado en que los hechos prevalezcan sobre las opiniones. Y también la precariedad de buena parte de la profesión hace que tampoco sea un momento bueno para la prensa en España, que también, como decía, sufre cierto desprestigio. Y bueno, hay casos llamativos. La verdad es que en el furgón de cola siguen varios países desde hace años. Por ejemplo, Cuba es el país de la hispana peor situado, está en el puesto 171 y en compañía pues, de países como China, Corea del Norte o Eritrea, que es donde más se persigue la libertad de prensa. Una tendencia que hemos visto en este último año, el año pasado, es cómo muchos gobiernos se han servido de la pandemia para limitar todavía más la libertad de prensa. Y hay una tendencia generalizada a dejar en peligro y en situación precaria a los periodistas. Es una tendencia universal que nos preocupa muchísimo y acusaciones o insultos como los que esgrimía habitualmente el expresidente Trump llamando a los periodistas enemigos del pueblo ha hecho mucho daño a los periodistas. Y eso en algunos países como en la India, por ejemplo, o México, los periodistas han sufrido acosos, extorsiones, amenazas y asesinatos. Hay que recordar que México sigue siendo el país teóricamente en paz donde más periodistas son asesinados por hacer su trabajo. El 16 de mayo celebramos la Jornada de las Comunicaciones Sociales y en su mensaje el Papa Francisco nos habla, por ejemplo, de ir donde nadie va. Es un mensaje que va dirigido especialmente a los periodistas y los comunicadores. Y el periodista, concretamente en zonas de conflicto, va junto a los misioneros a estas tierras donde nadie acude. ¿Qué opina? Bueno, yo he sido mucho tiempo enviado especial del diario El País para África y la verdad es que me encontraba precisamente los españoles que más tiempo pasaban sobre el terreno eran casi siempre misioneros, los que mejor conocían las circunstancias sociales y políticas de cada lugar. Hace 2 semanas fueron asesinados 2 compañeros periodistas en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile. David era un amigo mío y hacían un trabajo impecable. Bueno, y hacían, como decías, lo que tienen que hacer los reporteros, ir al lugar. Desde luego que las redes sociales e Internet y los teléfonos móviles son muy útiles para poder transmitir información de forma muy barata en todo el mundo, pero la única forma de tener buena información es acudiendo al lugar, manchándose los zapatos de polvo, llamando a las puertas, ganándote la confianza de las fuentes, escuchando, que es algo en lo que hacía mucho hincapié David Beriain, la necesidad de callar más y escuchar, comprobar las historias, buscar fuentes. Y bueno, a fin de cuentas, lo que siempre ha sido el periodismo, salir a la calle, ver lo que ves, comprobarlo y contarlo de la forma más elocuente posible. Hay un dato bastante triste también del último informe sobre muertos y desaparecidos y encarcelados de Reporteros Sin Fronteras que presentamos en diciembre del año pasado. El año pasado fueron asesinados 50 periodistas, 49 eran periodistas locales.
es donde el periodismo primero se hace. Y cuando un país está en guerra, en una situación difícil, como en Siria, en Yemen, en Irak, en Afganistán o en México, que no está en guerra pero está en situación muy precaria, quienes sufren precisamente esta situación son los propios periodistas, que comparten las vivencias de sus compatriotas que están en situación muy precaria y les cuesta mucho conseguir lavarse, conseguir agua, conseguir comida y estar seguros, y al mismo tiempo tienen que informar con la presión de las autoridades, de la policía o de los grupos insurgentes o de los grupos mafiosos que también convierten a los periodistas en blanco de sus iras cuando se atreven a contar la verdad. Precisamente en ese ejercicio profesional se llega incluso a la persecución en tantos países. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque los periodistas somos testigos incómodos, somos, como aves de mal agüero, el mensajero que trae malas noticias, lo cual no quiere decir que tengamos que ser más ecuánimes y a la hora de contar el mundo contemos las cosas buenas y las malas. A veces nos acusan, y con cierto fundamento, de que hacemos demasiado hincapié en las malas noticias. Dicho esto, nuestra labor es servir de contrapoder, es contarle a la gente lo que la gente muchas veces no quiere saber y servir también de contrapoder a los gobiernos. Y cuando un gobierno miente deliberadamente, o cuando la policía miente, o los sindicatos, o los bancos, o la propia Iglesia, nuestra labor es comprobar que las cosas son ciertas, verificarlas y contarlas, porque es un servicio fundamental a la ciudadanía. El poder, por norma general, es un poder opaco. Los poderes, cuando es una dictadura, evidentemente lo primero que hace es suprimir la libertad de prensa, pero también las democracias a veces no son todo transparentes que debieran. Y lo hemos visto en España con la pandemia y muchos otros gobiernos. No han sido nada transparentes con los datos. Ha habido muchísima desinformación. El problema es que hay muchos agentes políticos, a veces que actúan a cara descubierta, pero muchas veces de forma subterránea, como los servicios secretos, difundiendo sistemáticamente desinformación para sembrar las dudas, sembrar la discordia o manchar el prestigio de ciudadanos o de dirigentes. Por eso es tan importante que a la hora de ejercer el periodismo, los periodistas cumplamos de forma impecable nuestros códigos deontológicos, en que se proteja la identidad de las fuentes cuando están en peligro, en que se compruebe cada declaración por 3 o 4 o 5 fuentes que no se conozcan, que verifiquemos todos los datos y los hechos de forma sistemática, que dejemos de lado nuestras opiniones y que cumplamos con nuestros códigos, como decía. Me parece muy importante para recuperar el prestigio de la profesión. Es una manera de contribuir precisamente a tener un conocimiento lo más exacto posible de la realidad. No es fácil, ese es un trabajo que bien hecho no es fácil, que cuesta mucho dinero, y es cierto que en España y en muchos otros lugares los periodistas no están siendo bien pagados y eso hace que sean también más vulnerables y tengan que vérselas y deseárselas para poder hacer bien su trabajo. Vivimos además un tiempo convulso y está favorecido por esas noticias falsas y bulos que contribuyen a aumentar la desinformación en la sociedad. ¿Cómo se hace frente a esto desde la profesión, por un lado, y desde quienes nos leen, nos escuchan o nos ven en nuestras informaciones? Yo creo que en esto tenemos todos una responsabilidad, no solo los periodistas, que es muy grande, y los grandes medios que tienen altavoces más potentes, pero también cada uno de nosotros cuando hacemos uso de las redes sociales o de Internet. Tenemos tendencia, en general, a compartir en redes sociales de forma casi automática todo lo que apela a nuestras emociones. Todo lo que tiene un sesgo que coincide con nuestra visión política o emocional de un asunto lo compartimos inmediatamente, sobre todo por lo general son informaciones, mensajes, memes o vídeos que proceden de amigos en los que tenemos fe o confiamos en ellos. Y eso hace que le demos un plus de verosimilitud o de verdad y a veces lo compartimos de forma muy alegre y muy poco consciente de si estamos contribuyendo a difundir una mentira o a hacer daño a terceros. Creo que es muy importante, y en Reporteros sin Fronteras hacemos mucho hincapié en ello, en la necesidad de convertir la alfabetización mediática en una asignatura fundamental en los currículos, desde muy pronto, porque los niños empiezan muy pronto, cada vez más pronto, a manejar estos dispositivos, tanto tabletas como teléfonos móviles. Y es muy difícil, la verdad, que sustraerse primero la fascinación que causan estos aparatos, después la facilidad con que se usan y con que se comparten imágenes y todo tipo de informaciones, incluso de fotografías y vídeos en los que dejan mal lugar al propio usuario, compartiendo a veces imágenes que pueden tener consecuencias a largo plazo, y también a veces pues propiciando que menores estén en situación peligrosa. Por eso creo que tenemos que enseñar a manejar las redes desde el principio, a manejar Internet y a determinar qué es cierto y qué no es cierto. De tratar de averiguar en qué medida un vídeo es pura propaganda, es pura mentira o es información potable.
Por eso también tiene mucho que ver ahí el prestigio de los medios. Tenemos que reconocer a aquellos periodistas y a aquellos medios que son fiables porque cuando se equivocan lo reconocen y porque tienen una trayectoria que a fin de cuentas es la que configura precisamente su credibilidad, basada precisamente en informaciones contrastadas. Es verdad que hay muchos agentes sociales, muchos agentes políticos dedicados a sabotear precisamente esta idea, sembrando la duda sistemática y la idea de que todas las informaciones son valiosas o que todas las opiniones valen lo mismo, y no es cierto. En este totum revolutum, la verdad que se hace mucho daño a la democracia porque se da tanto crédito a un bulo como a una verdad. Y es cierto que las mentiras suelen ser más atractivas y viajan más deprisa que las verdades. Informarse de verdad exige del usuario, del lector, del que ve la televisión, del que usa una red social, tomarse la molestia de verificar. Y esto no lo propicia porque Internet está basado en la velocidad, en la facilidad. Y la información buena necesita tiempo para ser escrita, verificada, comprobada y mejorada. Por eso es tan complicado este escenario y por eso hacemos mucho hincapié en la necesidad de convertir la educación digital en una herramienta fundamental y, sobre todo, volver a las esencias, enseñar a leer bien para determinar qué es valioso, no discriminar, como decía Antonio Machado, el valor del precio, el trigo de la paja. Cada vez es más complicado porque estas herramientas son muy persuasivas y las mentiras, como bien saben los que usan estas redes, son muy fáciles de diseminar y hacen muchísimo daño. Y sobre todo acaban sembrando la idea de que no hay ninguna verdad, que todo es relativo y no es cierto. Hay verdades incontrovertibles y no se puede decir que todo depende de las opiniones, que todo es opinable. No, hay cosas que no son opinables. El Holocausto no es opinable. La muerte en el Mediterráneo de los inmigrantes no es opinable. Es opinable las políticas que se aplican, pero hay hechos que no son opinables. Y por eso es tan peligroso dar la sensación de que todo vale, y no todo vale. La libertad tiene límites, la responsabilidad es fundamental a la hora de hacer periodismo. Pues Alfonso Armada, gracias por contarnos esta situación de la propia profesión, que también existe, aunque a veces no la vemos, porque son compañeros que están detrás de las cámaras, de sus grabadoras, de sus ordenadores, pero que pasan dificultades para contarnos lo que sucede en el mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Nosotros terminamos hasta dentro de 15 días cuando nos volvamos a encontrar. En VA Televisión seguimos con la actualidad y contenidos de interés en nuestras redes sociales y aquí en vatelevisión.com. Sigan conectados con nosotros y gracias por compartir juntos este tiempo de información y actualidad. Hasta pronto.